Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Y bueno, ya hablamos acerca de cómo es que los hombres pareciera que necesitan que algo les deje de funcionar para poner atención a su salud, y cómo es que las mujeres también, pues en este doble papel que seguimos funcionando y atendiendo, se dificultan los tiempos. Pero bueno, quiero que hablemos también de otras cosas que están a favor, ¿no? O sea, las mujeres tenemos esta maravillosa, y gracias a Dios que qué bueno que lo tenemos, permiso de llorar, de sentirte mal, de expresar todas estas partes que te llevan de lo emocional. No todas lo hacen, hay quienes lo hacen en exageración, pero pareciera que es un permiso que es privilegiado de las mujeres y que de alguna manera impacta la salud, y los hombres no lo tienen. Bueno, no lo tienen porque en parte no lo quieren tener y en parte porque la cultura les ha enseñado a que los hombres no lloran y que tienen que aguantarse todo y que tienen que ser muy machos, ¿no? Pero eso te habla también de cómo los hombres viven en general 7 años menos que las mujeres. Y las muertes que suceden tienen que ver con enfermedades del corazón, que están relacionadas con el estrés, están relacionadas con este tipo de cuestiones, ¿no? De no reconocer sus sentimientos, de no llorar cuando sienten ganas de llorar, de aguantarse corajes, etcétera, o de buscar el refugio, la respuesta en el alcohol o las drogas, ¿no? Entonces, hay que decirles desde aquí que tienen todo el permiso del mundo para llorar, para contar sus sentimientos y que no tienen nada de malo hacerlo. Yo creo que la reflexión en cuanto a género, ojalá que nos llegue a eso, ¿no? A darnos cuenta de que son características humanas y tanto uno puede ser dominante como el otro, tanto uno puede ser débil como el otro, y esos roles pueden cambiar en una persona, ¿no? Yo puedo estar ahorita muy enojada, gritar, etcétera, y al rato puedo estar más sentimental y llorar. Eso no me hace más mujer o menos mujer, o a un hombre tampoco le quita ni le da sexo, ¿no? O le da género. Y creo que has tocado y has dicho una palabra clave y elemental: debilidad. Pareciera que en los hombres esta cuestión de asistir con un médico, o incluso desde la parte de ir a una consulta psicológica, de acercarse con alguien que les dé una orientación, es sinónimo de debilidad. Es como si los hubieran enseñado que ellos siempre tienen que tener la respuesta a todo y saber salir adelante y no detenerse a preguntarle a alguien, porque entonces son menos hombres, ¿no? Así es, y bueno, y eso se refleja mucho también en las cuestiones de sexualidad, ¿no? De repente los hombres se les enseña que cuando están en pareja ellos son los que deben de saber hacer. Entonces, ¿cómo van a aceptar que no saben cómo se hace algo, no saben cómo dar placer? Y las mujeres, como se les enseña o se nos enseña a ser las sumisas, las inocentes, pues tampoco ni van a decir, ni van a actuar, y eso lleva a meses o años innecesarios de frustración, ¿no? En cuanto a la relación de pareja, hablando de sexo. Y en estas situaciones muchas de las veces esta como intención social que se utiliza como una explicación de por qué ha sido tan marcados estos roles, hablan acerca del poder, o sea, de cómo sostener el poder de los hombres sobre las mujeres. ¿Cómo ves tú que esto se aplica dentro del área de la salud? Es lo mismo, o sea, igual estamos hablando de que cualquier sentimiento, manifestación de la vida emocional o física que denote cierto grado de debilidad o de aparente debilidad hace que sea algo o alguien más femenino que masculino, y por lo tanto tiene menos poder que alguien que se demuestra siempre con asertividad, con poder, con salud incluso, ¿no? O sea, si alguien es muy enfermizo, pues tiende a ser más débil. Ajá. Y la otra cosa, un término que a mí me choca y que, bueno, desde los tiempos de los griegos, ¿no? La histeria. La traducción literal de histerismo es tener el útero atorado en el cuello. Eso es lo que decían los antiguos, ¿no? Entonces, si alguien se ponía así como muy exageradamente nervioso, decían que estaba, en el caso de las mujeres, obviamente que estaba histérica, que el útero se le había subido. Entonces, ahorita todavía las mujeres seguimos teniendo esa fama de que somos exageradas, de que somos lloronas, de que somos gritonas. ¿Y por qué? Por histerismo. Y eso
ya desde el nombre pareciera que fuera nada más una característica de la mujer, pero cuando un hombre hace lo mismo se dice, ah, mira, este señor qué asertivo, este es jefe y está enojado. O sea, nunca se usan los mismos términos para describir una crisis nerviosa en una mujer que un hombre. ¿Por qué? Porque en una mujer se ve como signo de debilidad, e incluso en el hombre los mismos síntomas los pueden platicar como si fueran, es un hombre muy poderoso, ¿no? Y grita porque ya no aguanta. Entonces se ven diferentes. Y fíjate que de esta parte de cómo hemos hecho y hemos pensado a la mujer y la hemos colocado en lugares distintos por tener útero en lugares distintos, hay una parte interesante cómo también se da en la cuestión laboral esta situación de pensar que si contratas a una mujer, o sea, cada 28 días va a tener estos sobresaltos emocionales, no va a ser objetiva, o lo peor, se puede embarazar, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente así es. Y hay, aunque está en contra de las leyes mexicanas, o sea, se siguen haciendo las pruebas de embarazo, incluso hay sindicatos que las siguen permitiendo. Pero digo, no vayamos más lejos. Ahorita que piensa en el Congreso, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en puestos de poder y de dirección o de, bueno, puestos de elección popular, y cuántos hombres? Porque se piensa que las mujeres igual no van a poder decidir, o sea, o no van a tener la cabeza fría para tomar decisiones cuando tienen que hacerlo, o van a tener cada 28 días una crisis existencial o emocional. Y que bueno, seamos realistas, ¿no? Digo, voy a hacer un paréntesis con eso que dices de una crisis emocional. En algún momento leímos, el equipo del centro, en algún momento leyendo en un libro decían que entonces la menstruación era el llanto del útero por no haber tenido un embarazo mes a mes, ¿no? Entonces desde esas concepciones es como muchas de las veces vamos generando esta cuestión de la salud. Pero justo con lo que hablabas, pareciera que en esta intención obligada muchas de las veces de ser inclusivos con las mujeres, hay incluso cuotas que se tienen que cumplir desde el aspecto político de porcentajes para ser participativo, incluso en las políticas laborales de muchas industria maquiladora, muchas es como tenemos que cumplir tal porcentaje, pero a veces no es como desde el reconocer la potencialidad que tiene la mujer, sino desde cumplir con ciertas normas, ¿no? Claro, y hay que decirlo bien claro, ¿no? Sexo no es igual a género, o sea, puede haber una mujer muy machista, muy vertical, muy directiva, y un hombre que es más horizontal en su toma de decisiones y mucho más abierto a las opiniones de otros. Entonces no es una cuestión de sexo, o sea, que tengas una vagina o que tengas un pene no te hace más o menos equitativa o vertical. Lo que sucede es, bueno, la manera en que hemos sido educados, en la que hemos crecido, en que las instituciones nos dicen cómo son los hombres y cómo son las mujeres. Entonces no es una cuestión, o sea, tener una mujer en un puesto de poder no te dicen ni siquiera que va a ser una mujer más inclinada a apoyar las cuestiones femeninas. Tan sencillo como eso. Sin embargo, las cuotas están ahí porque si no estuvieran en muchos lugares del mundo, no hubiera ni una mujer en puesto de representación popular. Y bueno, para quienes nos están escuchando o nos están viendo por televisión y no tienen muy claro este concepto, háblanos un poco acerca de qué es esto de vertical y horizontal. Como no, bueno, se habla en género, se dice que el género es el sexo socialmente construido. Así es. Cuando hablamos de cuestiones horizontales, hablamos de que se dice o se piensa o se encuentra que una toma decisiones horizontales, es decir, cuando tú consultas con otros, cuando pones en la mesa de discusión varios elementos y de manera grupal, digamos, se decide algo, esa es una decisión más horizontal. Cuando es vertical es cuando el ejercicio del poder va de arriba hacia abajo sin que haya, sin que haya mediación de parte de nadie más. Entonces, una estructura más vertical en el poder, en el ejercicio del poder, es una estructura más masculina y una estructura más horizontal es más femenina. Y eso los han estudiado diversos teóricos de la ética masculina, de la femenina y de la ética feminista. Y que de alguna manera lo podemos ver mucho en casa, ¿no? Pareciera que la mamá, en esta intención de ser como más integradora, de dialogar, entonces de repente conversa con los hijos, platica con todos los hijos de a dónde van a ir de vacaciones, es como estar integrando dónde vamos a comer, como en un diálogo, pero de repente el papá cuando dice no, es no. O cuando dice sí, o pareciera que en algunas familias todavía se estila que el que tiene la decisión final es el papá. Entonces, bueno, esto es como para que de alguna manera veamos
que eso también va sucediéndonos en nuestros pequeños espacios. Así es algo que se replica a todos los niveles. En lo cotidiano, ¿no? Y entonces desde esta situación donde cuando papá toma las decisiones y mamá de alguna manera es como más negociadora, ¿cómo se vive y cómo has visto tú que entonces se vive la salud de los hijos que están en medio? Bueno, en un sentido afortunado, digamos, pues los hijos siguen siendo los pequeñitos, entonces ellos no tienen tanto poder de decisión para las cuestiones de salud. O sea, siguen siendo llevados al médico cuando tienen que llevarse, o a la médica, siguen siendo vacunados o vacunadas, entonces en ese sentido no hay tanta diferenciación. En algunos estudios de áreas más rurales sí se encuentran diferencias en los niños y las niñas. Por ejemplo, un niño tiene preferencia para ser enviado a la escuela, o un niño tiene preferencia para ser llevado a vacunar, porque se piensa que un niño tiene que crecer más fuerte, porque cuando sea grande va a ser el que sea el proveedor de su familia, entonces se le da preferencia en algunas cuestiones. Ya no se da tanto, ya no se ve tanto, digo, la vacunación universal y otras estrategias y políticas han eliminado esas inequidades. Pero no, te iba a decir no yéndonos muy lejos, pero sí yéndonos muy lejos en China, por ejemplo, ¿no? Todavía el nacimiento de un varón es más valorado que el nacimiento de una niña, y tú sabes las políticas que se hacían, sobre todo cuando solo se permitía un niño por familia, ¿no? Tristemente había muchos abortos provocados cuando los fetos eran de mujeres. Y que de alguna manera es importante, y volvemos a esta propuesta de reconocer la importancia y la necesidad de los dos sexos y de los dos géneros, porque bueno, ahora lo que están viviendo esa sociedad es un total desequilibrio donde por supuesto abundan los hombres, no hay mujeres. Y qué está pasando con esa situación de la reproductividad, con la vivencia del placer, con la vivencia del erotismo y con esta tendencia que tenemos los seres humanos desde que nacemos, y que a veces es natural y a veces no lo enseñan, de querer terminar en pareja, ¿no? Y bueno, de repente ya no hay mucho por dónde elegir. Hay situaciones naturales de las cuales vamos a hablar ahora que regresemos del corte, por los cuales no necesitamos irnos a China para darnos cuenta que tampoco hay hombres, ¿no? Habemos muchas solteras, pero de esas hablamos cuando regresemos. Recuerda, pregunta @robertamedina.com y búscanos en Facebook como Sexóloga de Tijuana. Volvemos. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Y bueno, les decía yo que no teníamos que irnos a China para darnos cuenta que aquí no hay hombres, y no hablemos nada más de la cuestión de la soltería, o sea, hablemos de la realidad. ¿Por qué es que casi no hay hombres? Explícame eso, y a todas las que nos escuchan. Claro que sí hay hombres, estamos en 49-51% de acuerdo a las encuestas nacionales, ¿no? Entonces sí hay hombres, si acaso faltaría uno cada, no sé, 1000 mujeres. Pero ese uno es significativo. Pero déjenles explico por qué sucede eso. No, es que es en serio, esa parte me parece muy interesante, porque siempre se ha pensado que la mujer es el sexo débil. Tienes razón. Y si nosotros nos vamos a la cuestión biológica, muy probablemente fuera más débil el hombre. Incluso antes del momento de la concepción, los espermatozoides con esta carga de que pudieran hacer hombre mueren más rápido. Durante la gestación mueren más hombres. Cuando nacen en los primeros años de vida, mueren más hombres. Y al final de lo largo de la vida, mueren más hombres. Entonces, sí hay una resistencia biológica mayor de parte de las mujeres. Y esto ha ayudado a compensar para algunas inequidades que, como te comentaba hace rato, se dan en algunas regiones todavía, ¿no? Como en algunas áreas rurales. De si vacunan menos a las niñas que a los niños, de todas maneras las niñas tienden a sobrevivir más. Al final de la vida, la expectancia de vida, que te digo es mayor, aproximadamente 7 años para las mujeres que para los hombres, tiene que ver con el cuidado que tuvimos de salud en todos los años anteriores, ¿no? De sí ir a consulta, de sí tomar alimentos balanceados, de sí tomarte las vitaminas, sí tomarte el antibiótico que te recetaron, y también refleja de parte de los hombres el no ir a consulta, el ser prescrito un medicamento y decir, bueno, no, pero ya me siento mejor y ya lo voy a interrumpir, o bueno, sí me lo voy a tomar, pero en cuanto tengo que regresar a trabajar, pues ya no pude, no cuidar la dieta porque andan todo el día afuera. Entonces, esas acciones del día a día repercuten indudablemente en la calidad de vida, pero también en la salud y en la expectancia de vida, que tanto vamos a vivir. Ahora,
desgraciadamente o afortunadamente, cuando un hombre, el padre de familia, se enferma, ¿quién lo va a cuidar? La mujer. O sea, la mujer, aunque ella hizo lo que tenía que hacer por estar saludable, por cuidarse, cuidar a los hijos, si el hombre se enferma, ella lo va a estar ahí cuidando, lo va a estar apurando para que se tome el medicamento, lo va a estar apurando para que vaya a sus citas. Entonces sigue siendo esa cuestión de roles inequitativos en ese sentido, ¿no? Y de más carga hacia la mujer. Y en ese sentido me parece importante, en uno de los estudios que se han hecho enfocados directamente a esta diferencia, hablan acerca de cómo es que las mujeres tienden a vivir efectivamente más tiempo, pero también a padecer enfermedades crónico-degenerativas. Y los hombres padecen enfermedades que son fulminantes, ya sea por la enfermedad o bien porque muchas de las causas de muerte de ellos son accidentes, suicidios o cuestiones que tienen que ver con actos más violentos. Así es, sobre todo en estos tiempos. Pero sí, tienes razón, es como por tipo de enfermedades se dan más así, ¿no? En hombres también hay accidentes, hay estas cuestiones resultadas de la violencia, que son más comunes que en las mujeres. Ahora, tristemente, en los últimos años también se ha elevado más el número de mujeres que es afectada por ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo ves esta parte donde a veces las mujeres nos cuidamos desde lo que tú dices para poder después cuidar a otros? ¿Cómo es que tú has visto esto? Que más que asegurarse de tener una situación favorable de vida es como para evitar generar muchos problemas y mucho desgaste para poder atender a los demás. Bueno, no sé si sea tan conscientemente así hecho, pero bueno, tú sabes que la identidad tiene que ver también con cómo defines tu intimidad, ¿no? O sea, vives para quién, te formas para quién. Entonces, el rol de las mujeres es más, voy a crecer para ser mamá, para ser esposa, y cuando tengamos una familia, a mí me va a tocar la casa, me va a tocar la comida, me va a tocar la salud de los demás, me va a tocar la salud de mis hijos, a lo mejor hasta de mis nietos y a lo mejor hasta de mis padres o de mis abuelos, ¿no? Entonces es parte del mensaje que recibimos constantemente. Digo, mejor no nos podemos dar cuenta que con el próximo Día de las Madres, o sea, tú ponte a mirar a tu alrededor y los mensajes alrededor del rol de madre son impresionantes, ¿no? La mamá es el centro de todo, la mamá es el centro de la vida. Felicidades mamá, gracias mamá. La mamá aparece ahí como la superheroína de la película del hogar, pero una vez por año, ¿no? O sea, una vez por año sí nos acordamos de todos los sacrificios que hace la mamá, cuando en realidad ni siquiera tendría que estar haciendo sacrificios si hubiera una repartición de tareas, para empezar, de tareas domésticas más equitativa entre todos, no hombre y mujer, sino la pareja y los hijos y todos los demás, ¿no? Y la verdad es uno de los momentos en que yo siempre lo he dicho cuando estoy frente a clases y en una conferencia donde sea, es un momento que disfruto mucho, que es el siguiente: hacerles saber a todos los hombres que todavía no lo saben, que en algún momento de su vida, al menos durante sus 5 primeras semanas de gestación, fueron mujeres. Esto es importante que lo sepan. Todos fuimos mujeres, porque el desarrollo fetal es naturalmente hacia las mujeres, hasta que ocurre algo por ahí y entonces se hacen hombres, ¿cierto o no? Bueno, sí, pero los cromosomas ya los traían de hombre o de mujer. No, fueron mujeres. Y tal es el punto que si ustedes se dan cuenta y se revisan, van a encontrar en los testículos una como cicatriz de haber sido mujer, para que lo tengan presente. Es en serio, es como desde esa parte donde a veces somos tan rígidos en esa situación de querer como diferenciarnos y ser excluyentes, que no nos damos cuenta que venimos hechos desde la misma naturaleza y con la misma materia prima. Por supuesto, bueno, tan sencillo como que muchas veces todavía se sigue culpando, digamos, a la mujer en la pareja porque sigue teniendo puras hijas y no sale el varón. Ah, cierto. Cuando el que determina el cromosoma que te delimita el sexo es el hombre, ¿no? Y muchos hombres, aún sabiéndolo, siguen echando la culpa a la mujer. Pero fíjate que no nada más son los hombres, pensando en cómo la cultura nos rodea y nos convence. Hay veces es la suegra, hay veces es la tía. O sea, todo el mundo le echa la culpa a la pobre mujer porque no le dio un hijo varón a fulanito, cuando el hijo varón viene determinado por fulanito, ¿no? O sea, él es el papá el que te da la X o te da la Y. Y bueno, con todos estos años de experiencia de trabajar en la salud pública y en el tema de género, ¿con qué te gustaría concluir?
Bueno, yo creo, me gustaría concluir con el mensaje de que todos somos iguales, o sea, somos iguales pero diferentes, ¿no? Tú decías algo así antes de que yo entrara al aire, entonces no es mejor alguien por ser mujer, no es mejor alguien por ser hombre. Yo creo que la calidad humana en cuanto a ayudar al prójimo, en cuanto a estar aquí para ser felices y para tratar de que los demás también lo sean, es lo que nos debe de distinguir y no tanto si somos hombres con mucho poder o mujeres con mucho poder. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir y yo quiero retomar esta historia que nos platicaba Blanca tan interesante de por qué las mujeres somos histéricas y todos estos cambios emocionales que tenemos. Pues la verdad sí, o sea, ¿por qué no decirlo? Sí, sí lo somos, pero también los hombres lo pueden ser y si no lo está haciendo, señor, usted no pierda su oportunidad, de repente es rico hacer un poco de drama. Entonces esta parte donde finalmente ambos podemos hacer y disfrutar de lo mismo, pero sobre todo estar conscientes de la importancia del cuidado de nuestra salud, porque así sea para cuidar a otros o sea para cuidar de ti mismo, tu salud es tu responsabilidad. Entonces, probablemente la idea de un examen prostático suene muy aterrador, pero siempre será mejor el que te revises a tiempo, el que puedas saber qué es lo que está sucediendo, que conservar ese ser muy macho y que de repente te puedan dar una noticia que ya no tenga reversa. Y quiero aprovechar estos últimos minutos para recordarles, justo nos decía Blanca, todos estos mensajes que lamentablemente es cierto que nada más es una vez al año, pero bueno, aprovechemos este próximo 10 de mayo para que ustedes nomina a tu mamá, ¿por qué es la mamá más sexy? ¿Por qué tendría que ganarse alguno de nuestros sexy packs? Recuerda la página de Facebook, sex.roberta, ahí sube la fotografía de tu mamá, danos una breve descripción de por qué tu mamá es la mamá más sexy y debería de ganarse estos premios, o mándanos la descripción a través de pregunta@robertamedina.com para en breve estar dando este premio a todas esas mamás que aparte de ser mamá, de ser mujer, de cuidar a los hijos, todavía se dan el tiempo para ser sexys, para disfrutar de su cuerpo y por supuesto darle un poco de placer. Recuerda que en el Centro Especializado en Psicología y Sexología tenemos el servicio de psicoterapia a un costo accesible para ti todos los viernes. 681-1993 es el teléfono. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, se despide de ti hoy, ahorita que estamos en vivo. Pero déjame invitarte, porque el sábado a las 11 de la noche hablaremos finalmente de todo eso que no podemos decir. Pues bueno, traigo unas preguntas, unos tips y una tarea de la semana que seguro querrás saber. Entonces, próximo sábado a las 11 de la noche. Próximo jueves a las 11 de la mañana. Nos vemos. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres.